A ver, está grabado. Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Clase número 9 del curso de historia. Me van a disculpar, pero justo afuera hay una obra, de repente se escucha un poquito de interferencia, ¿ya? A ver, jóvenes, algunos detalles del repaso que son importantes para la clase de hoy. Primero, mmm, ¿cómo se llamó el sistema? El sistema, dijimos, que caracterizó a la Edad Media. A ver, chicos, ¿cómo se llamó el sistema que caracterizó a la Edad Media? A ver. Excelente, muy bien, el feudalismo, excelente. Pero aquí viene un detalle, ¿no? Acuérdate que las cruzadas fortalecieron o debilitaron al feudalismo. Cruzadas, ¿fortalecieron o debilitaron? Excelente, muy bien, ya estamos empezando muy bien. Lo debilitaron, ¿no? Tal es así que la primera parte de la Edad Media corresponde a un apogeo, un crecimiento y apogeo feudal. La segunda parte de la Edad Media corresponde a una crisis feudal. Pregunta, ¿qué sistema ya, con la crisis feudal, qué sistema empezó su aparición? ¿Ya? ¿Qué sistema apareció durante la crisis feudal? Al feudalismo, ¿qué sistema le sigue? A ver, chicos, al feudal. Capitalismo. Excelente, muy bien. El famoso capitalismo, muy bien. El detalle, jóvenes, entender en la clase. Ah, ya, y un detalle más. ¿Cómo se llama la clase social que lidera el desarrollo capitalista? A ver. Burguesía. Excelente, muy bien, la burguesía. Entonces, de ahí tenemos algunos de hechos particulares que vamos a tratar el día de hoy. El primero de ellos tiene que ver entonces con la forma, cómo es que se da el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Entendamos que se va generando un sistema donde aparece un grupo importante llamado los burgueses. Una consultita, jóvenes. ¿La Iglesia Católica basa su poder en la tradición o basa su poder en la innovación? En la tradición. Excelente, muy bien, excelente, en la tradición. Esto es importantísimo para entender algunos componentes de la clase de la sesión del día de hoy. ¿Por qué, profe? Porque justamente esta idea de tradición va a reunir una importante particularidad en el momento de entender cómo es que se da estos cambios de la Edad Media a la Edad Moderna. En ese sentido, por ejemplo, eh, ¿te acordarás? Eso lo vimos en la clase de Edad Media, que durante el desarrollo del Imperio Carolingio la Iglesia impuso su poder. Y lentamente la Iglesia impuso una forma de entender el mundo, un sistema filosófico llamado la escolástica. Dentro de estas ideas de la Iglesia también se impone una idea llamada el providencialismo. ¿Y qué significa eso? Eh, los curas siempre han estado divididos, por si acaso. Los curas, la Iglesia Católica nunca ha sido un grupo completamente unido. Algunos piensan de que el hombre se debe regir por algo llamado el libre albedrío, ¿ya? O sea, que el hombre decida su destino. Pero lo que más ha dominado en la iglesia es una postura que dice que todo lo que haga el hombre ya está dominado ¿por qué? Está dominado principalmente por lo que Dios ha definido. ¿Se comprende? ¿Se comprende? A ver, chicos, ¿me confirman? Sí, profesor. ¿Se comprende la idea? Ya, excelente, excelente Reina y excelente Max, muy bien. Entonces, basado en esta idea, se pensaba qué cosa, pues si Dios ha trazado todo nuestro camino, nuestro destino, todo lo que vamos a hacer, entonces nosotros, ¿qué hacemos en la vida? Lo único que hacemos nosotros es desarrollar esas cosas que Dios ya trazó para nosotros. La providencia tiene que ver con eso, con la idea de que ya hay un ser divino que ya trazó nuestros caminos. Por eso es que hay un factor. Durante la Edad Media se pensaba, la iglesia indicaba que habían ciertos componentes que nosotros no íbamos a poder cambiar, ya no íbamos a poder cambiar en el desarrollo de nuestras vidas. Pero aquí es donde, por eso es que en el inicio te he dicho, ¿no? La importancia de este grupo llamado la burguesía. Pregunta, jóvenes, ¿la burguesía basa su vida
¿En la tradición o en el cambio? En el cambio. En el cambio. Hoy día ese cambio, ¿cómo lo llamamos? Hoy día ese cambio lo llamamos innovación. ¿Se entiende? Sí, profe. Se entiende. ¿Ya? Justamente aquí viene entonces un caso muy importante, porque es la burguesía la que va a comenzar a cambiar, a alterar, a mover esas ideas que la iglesia decía con mucho ímpetu, con mucho fervor, decía que nunca iban a cambiar. Veamos entonces la proyección que vamos a tomar en cuenta para el día de hoy. ¿Ya? Para eso entonces, veamos acá la semana 9, ¿no? Y con ello el tema de la edad moderna. Chicos, ¿se observa el PPT? Sí. Sí, Ya, profe. chévere, chévere, chévere. Vamos a reducir un poquito para tener un panorama de lo que están haciendo, ¿no? A ver, un momentito, moment time. Ahí está. A ver, a ver, a ver. ¿Se observa, chicos? ¿Se observa? ¿Me confirman? Sí, profe. Ay, disculpen, creo que me pasé. Ya. Por aquí vamos a observarlos ustedes y también vamos a observar algunos componentes de la clase, ¿no? A ver, entonces, tenemos en cuenta este factor, ¿no? Le da la famosa edad moderna. Profe, primer detalle importante. ¿Por qué se llama edad moderna? ¿Ya? Debemos tomar en cuenta aquí un importante componente. La palabra moderno tiene que ver con el cambio. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Ya? Tiene que ver con el cambio, profe. ¿Y esto por qué es importante? Porque justamente es la burguesía la que va a empezar a generar, a imponer cambios en el desarrollo de la vida de la humanidad, en ese sentido. ¿Ya? Uy, disculpen, se me salió la presentación, Vamos a poner de nuevo, uy, de nuevo, ya. Ahora sí. A ver, veamos entonces acá. Características de la edad moderna, jóvenes. La primera a tomar en cuenta, la primera y muy importante a tomar en cuenta, tiene que ver con que la edad moderna básicamente basa su idea en la centralización del poder del rey. ¿Ya? Una de las principales características de la edad... A ver, lo primero que hay que entender, moderno, la palabra moderno tiene que ver con tradición o cambio. Chicos, tradición o cambio. Cambio. Excelente, ya, buen punto ahí. ¿Por qué? Porque dijimos que en la Edad Media la iglesia decía que nada debía cambiar. Otro detalle también importante es bueno, los inicios, ¿no? La edad moderna, ya, la edad moderna implica una serie de siglos. Veamos acá, ¿cuáles son? Uy, disculpen, ¿cuáles son esos siglos? Siglo XV, siglo XVI, XVII y, perdón, casi todo, siglo XVIII. Salud, profe. Muchas gracias, muchas gracias. La edad moderna empieza con la caída de Constantinopla y termina, ojo, acá hay un detalle, no terminó con la Revolución Francesa, terminó con la toma de la Bastilla, ¿ya? Que es uno de los hechos fundamentales dentro del proceso de Revolución Francesa. ¿Se entiende? Sí. Ya, ok. Ahora, algo a tomar en cuenta durante esta importante etapa es la forma como empezó a desarrollarse el modo de vida durante esta importante etapa. En ese sentido, por ejemplo, ¿no? Veamos acá. Dice, características. Lo primero es que en la edad moderna predominó principalmente un capitalismo mercantil. ¿Y esto qué significa? Significa básicamente que el, si decimos mercantil jóvenes, ¿significa que el poder lo tenía el productor o el comerciante? El comerciante. Excelente, buen e interesante punto. El comerciante, chicos. Muy bien. Ya, a ver, futuro ingeniero de la uni, tú que ya estás con medio paso dentro de la universidad, ¿ah? ¿Este capitalismo lo podemos considerar como un capitalismo moderno o primitivo todavía? Se sigue utilizando también en la actualidad. Claro, sí,
¿ya? Ojo, la palabra primitivo no significa salvaje, ¿ah? Significa que está en sus primeras etapas o incipiente. Repito, ¿es un capitalismo moderno o incipiente? Incipiente. Ya. Profe, ¿qué significa eso? Ya, mira, lo siguiente, mira. Por ejemplo, tú sabes que durante mucho tiempo en Europa hubo un estereotipo, un prejuicio, una idea tonta, que hoy día se sabe que no es tan tonta. Por ejemplo, se pensaba que comer cebollas era un la cebolla era un afrodisíaco. ¿Se entiende eso? Afrodisíaco. ¿Se entiende eso? Sí, Ya. Profe, ¿eso es cierto? Bueno, sí es cierto. Hoy día se sabe que la cebolla sí tiene propiedades afrodisíacas, pero su índice es muy pequeño, no es que, o sea, afrodisíaco significa que te da ganas de tener sexo, ¿ya? No significa que te aloque por esto, pero sí se sabe que tiene componentes que te llevan a esta idea. Hoy día se sabe gracias a la ciencia, pero era una especie de mito en la antigüedad. El detalle es que se decía lo siguiente, por ejemplo, imagínate que el domingo tú quieres comprar tus cebollas para tu cevichazo, pero en la edad moderna no te hubieran vendido las cebollas, porque te hubieran dicho, no, ¿para qué quieres cebolla domingo? Domingo es el día de Dios, es el día de la misa, no puedes pedir afrodisíacos ese día, ¿se entiende? ¿Se Sí, comprende? Ya, sí. pregunta, ¿hoy día alguien dejaría de venderte cebollas por ese motivo? A ver, chicos, hoy día, ¿alguien dejaría de venderte cebollas? Hoy día no, pues no, hoy día a nadie le importa eso. Se Bueno, entiende se pero entiende lo que. Dime, dime. productos sí, profe. ¿Cómo? No te entiendo. Algunos otro tipo de productos quizá. No, pero por motivos religiosos que te dejen de vender algo, Por ejemplo, la carne, profesor, en Semana Santa. ya, pero como te digo, esa es una tradición en Perú. En la mayoría de países del mundo, esta tradición no existe, ¿ya? Inclusive cada vez menos gente, tienes razón, eso es porque en el Perú hay un gran grupo que es católico, pero cada vez ese grupo viene reduciéndose o no toman en cuenta esa tradición. ¿Se comprende? Sí, profesor. sí, Ya, profesor, se entiende. entendamos que en la edad moderna esto era mayoritario, te veían comiendo cerdo el día domingo, o este judío, de frente a la Inquisición. Como te das cuenta, había un capitalismo, pero un capitalismo todavía incipiente, que todavía no había logrado modernizarse. Otra característica es la centralización en el poder del rey, ¿ya? ¿Y esto es por qué? Porque básicamente a ver, yo te dije que durante la Edad Media hubo señores feudales, ¿no? Varios señores feudales, ¿ya? Y cada uno hacía lo que quería, hasta que llegó el rey y el rey empezó a dominarlos a todos a la fuerza. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Justamente eso hizo que el rey centralizara el poder para imponer un orden. Pero lo malo es que este centralismo derivó en un autoritarismo, ¿ya? Y otro detalle es el cuestionamiento de la escolástica. Como te dije hace un momento, ¿no? Una de las ideas que predominó mira, aquí ves, por ejemplo, los primeros mercados europeos donde surgió la burguesía, ya, los grupos enfrentados. Durante la Edad Moderna vas a ver ahí, enfrentados a quiénes, profe, nobleza, clero, contra la burguesía, ¿ya? El rey se fortalece y esto, la escolástica como sistema para interpretar la vida empieza a ser cuestionado, ¿ya? Entonces hay un cuestionamiento de la escolástica y sus ideas, ¿no? Otro detalle fundamental que podemos considerar de esta etapa, es el desarrollo de la burguesía propiamente. Jóvenes, la burguesía es una clase social, y eso significa que como clase social ya tiene ciertos intereses. La burguesía quiere obtener el poder. Chicos, acordámonos, repaso. La burguesía pertenecía al grupo noble o plebeyo.
Noble. Noble. Cuidadito ahí, ¿ah? Acuérdate que los nobles no trabajaban, pues. El burgués basa su desarrollo en el trabajo. Los burgueses básicamente son un grupo de personas plebeyas que surgen del comercio, pero al surgir del comercio empiezan a tener poder por el dinero, pero no tienen el poder de la tradición. ¿Se comprende? Sí. Ya, cuidadito, ahí acá casi me hacen renegar, ¿ah? Ya, hoy día existen burgueses que son nobles, pero eso es ahora. En sus inicios todos los burgueses eran plebeyos. Y por eso es que los burgueses estaban enfrentados a la nobleza y al clero, pues. Porque yo te he dicho en la clase de Edad Media que el clero y la nobleza representaban los grupos privilegiados, los grupos nobles, ¿ya? A ver, la burguesía surgió en el desarrollo urbano comercial, obtuvo poder a través de la banca, el comercio y la manufactura. ¿Ya? En su organización, ¿qué observamos? En su organización observamos, a ver, muchos de estos comerciantes se adineraron y lograron obtener independencia de sus ciudades o burgos, ¿ya? Algunos de ellos se asociaron y formaron gremios, ya grupos de los cuales se fortalecían, y estos gremios ya formaron alianzas, qué fea palabra, ¿no? Llamadas las ligas. Ahí tenemos a dos ligas importantes, la Liga Lombarda que funcionó en el norte de Italia y la Liga Hansa Teutónica que funcionó en el norte de Europa. Por ejemplo, veamos acá algunos ejemplos de estas ligas. A ver, veamos, ahí vemos a las ciudades burguesas, sus mercados. Mira, aquí arriba ves lo que dominó, los territorios que dominó la Hansa Teutónica y abajo lo que dominó la Liga Lombarda. Algunos ejemplos de gremios de sastres. Mira, y acá hay un caso curioso, dice acá, el gremio de abogados. Peculiar, ¿no? ¿Cómo se va a llamar tu gremio, jóvenes? ¿Ustedes van a tener gremio? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Ustedes van a tener gremio? Ya, solo que tu gremio no se va a llamar gremio, tu gremio se va a llamar colegio. ¿Se comprende? Sí. Ya, por eso es que, ya, acuérdate que hoy en día, aquellos asociaciones de personas que no tienen título universitario se llaman gremio, como por ejemplo gremio de transportistas. En cambio, cuando se habla de profesionales con título, ahí se habla de colegio. Por eso hablamos de colegio de abogados, colegio de ingenieros, colegio médico. Pero en estos tiempos, la palabra gremio era para todo. ¿Qué más podemos observar acá? A ver, veamos acá. Luego observamos qué cosa, ya las ligas de comercio, entre otros. El siguiente tema a analizar es propiamente el, en el siglo XVI de la Edad Moderna, surge un detalle peculiar, jóvenes. Ya con una burguesía empoderada, la burguesía va a buscar sustentar su poder. Y para eso es que la burguesía va a desarrollar ideologías. Ideología, o sea, sistemas de ideas que verdaderamente digan que la burguesía merece tener poder, ¿ya? Una de ellas, una de las más importantes, chicos, va a ser el llamado humanismo y renacimiento, ¿ya? ¿Qué es el humanismo, jóvenes? Hay que entender que el humanismo es un movimiento basado en el uso de la razón y para ello desarrolla la llamada postura antropocentrista. Jóvenes, ojo, aquí una aclaración, ¿ya? Cuando hablemos, cuando hablemos de antropocentrismo, no hay que entender la idea de que el hombre esté en el centro solamente, ¿ya? ¿Se comprende? Sí. Sí se ¿Ya? comprende, profe. O sea, claro que sí, pero no lo entiendas como que en la sala el hombre esté en el centro. A lo que nos referimos con antropocentrismo es la idea de importancia del hombre. Profe, ¿qué hablas? A lo siguiente, mira, tú sabes que según la iglesia tú siempre la vas a fregar en todo, ¿no? ¿Se entiende? Sí se entiende, profe, la Ya. explicación. Profe, ¿y por qué? Porque hay un detalle, pues, cuando tú naces, tú vienes ya con el pecado original, pues. Y Le por el fregué la hecho de vida. ser un... Sí, pues, ¿no?
por el, por el hecho de ser un pecador, siempre vamos a fallar. Para la iglesia somos seres falibles. Y por eso es que la iglesia dice, la iglesia tiene que estar, porque como el hombre siempre va a fallar, entonces necesita del apoyo de la iglesia para poder guiarlo. Por eso es que la iglesia señalaba que era necesaria. Por el contrario, los humanistas, ¿qué decían? Justamente esta idea de antropocentrismo, ¿qué significa? No significa otra cosa que la confianza en el hombre. O sea, chicos, ¿qué significa esto? Que o sea, que el hombre no siempre la va a malograr toda, sino que verdaderamente el hombre sí puede lograr cosas importantes. Y fíjate, pues, antes de que las personas conocieran a Jesús, Grecia, Roma, Egipto, cómo lograron avances importantes en el desarrollo de la humanidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya tantos conocimientos, tantos importantes avances, fueron sin conocer a Dios. Entonces, por eso es que los humanistas planteaban, sí se debe confiar en el hombre porque el hombre sí nos puede llevar a un camino positivo. Como te dije, los humanistas critican a la escolástica e impulsan la idea de la cultura grecorromana. Esta idea humanista es fundamental si queremos entender algunos aspectos, ¿no? Aspectos como cuáles, profe. Por ejemplo, aspectos como, veamos acá, a ver, por ejemplo, mira, las ciudades italianas, donde empezó a surgir propiamente, por ejemplo, ahí tenemos a Florencia, tenemos a Génova, Venecia, los intelectuales, la imprenta que fue fundamental para expandir estas ideas, los mecenas. ¿Qué son los mecenas, profe? Eso lo vamos a agregar acá, los famosos mecenas. Un mecenas, jóvenes, no es otra cosa que un burgués. ¿Se entiende? Entiende, profe. ¿Ya? Pero no es un burgués cualquiera, es un burgués que compra obras de arte que apoya intelectuales y que indirectamente lo motiva a buscar nuevos mecanismos. Eh, Vamos a suponer algo, ¿ya? Vamos a suponer que tú eres, tú eres Leonardo da Vinci y yo soy tu mecenas, ¿ya? Entonces yo te digo, ¿sabe qué, señor Leonardo Leo? Quiero que me hagas un cuadro así súper impresionante, tipo Titanic, ¿no? Y tú dices, oh, ya, pero te va a costar, el arte es caro. Y bueno, ¿y cuánto me va a costar? Bueno, pues un cuadro, así, 500 soles. Y tú, como yo soy un burgués, soy tu mecenas, yo tengo plata, entonces ya pues, a ver, quiero ver el cuadro. Entonces me haces un cuadro, tome su cuadro, señor, 500 soles, ya. Oh, está chévere el cuadro. A ver, hazme otro. Y tú dices, oh, pero ese te va a costar más. ¿Cuánto? 1.000 soles, ya, 1.000 soles. Pinta el Firulais, ¿no? Y tú lo pintas. Pum, toma. Oh, está chévere, ¿no? Ahora pinta a mi amante, ¿no? Tú sabes que la Mona Lisa, una de las teorías sobre la Mona Lisa es que se piensa que fue el amante de un burgués. ¿Se entiende? Sí, sí, profesor. Muchos mecenas pintaban a su familia y también mandaban a hacer cuadros de sus amantes. Bueno, el detalle es que pintaste cuadro por aquí, cuadro por allá, pero al final acuérdate de algo, el arte se basa en la novedad, en lo sorprendente. ¿Y qué pasa si se te acaban las ideas? Por eso es que estos mecenas, en el momento en que apoyaron estas obras, estos mecenas indirectamente motivaban a estos artistas, a estos intelectuales a desarrollar nuevas creaciones. Por eso es que no solamente, o sea, no debemos entender a los mecenas que como que solamente daban dinero, indirectamente obligaban a buscar nuevas técnicas y nuevas ideas. Y justamente el humanismo es un movimiento que dio paso a este otro movimiento fundamental, que es el Renacimiento. Y para eso debemos entender algo sumamente importante. Um, Italia. ¿Por qué Italia, profe? Hay un caso curioso, ¿no? Porque en un famoso, en una, a ver, en el mercado de Florencia, en una ocasión, un mecenas muy conocido llamado Lorenzo de Médicis, también llamado Lorenzo el Magnífico,
se mandó un discurso en un día que iban a iniciar una fiesta patronal y dijo algo así como el renacere del popolo, ya, medio raro suena, ya. Bueno, popolo es algo así como pueblo, ¿ya? Pero la palabra es renacere. ¿Qué significa eso? ¿Ya? La palabra simplemente significa renacer, volver a nacer. Y la palabra renacimiento significa eso. Profe, pero ¿por qué repetían esa palabra? Porque acuérdate que estos señores, imagínate, pues vivían en Italia, al costado tenían el famoso Coliseo, al costado estaba el circo, ya estaban los teatros, las grandes obras de la cultura romana. Entonces estos señores decían, pues, mira, nosotros vivimos acá y aquí es donde estuvo el antiguo imperio romano y se sentían orgullosos de lo que había generado la antigua Roma. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Ya, por eso es que estos señores decían en su pensamiento, estos señores lo que querían era volver, decían, no, es nuestro deber que Italia, que Roma vuelva a su vieja gloria. Tenemos que renacer esa gloria romana y por eso la idea de renacer. Este movimiento se expresa en las artes y en las ciencias. Justamente de esta idea antropocentrista exaltaron pues la anatomía humana, el estudio del mundo clásico, de la naturaleza, entre otros. A ver, por ejemplo, algunos detalles de este movimiento son importantes. Ya veamos por acá, por ejemplo, ya la influencia grecorromana. Aquí vemos algunos autores, ¿no? En el caso del humanismo, Dante, Petrarca con los sonetos a Laura, Giovanni Boccaccio con el Decamerón, Tomás Moro con la obra Utopía, Erasmo de Rotterdam con el Elogio de la Locura, Nicolás de Maquiavelo con la obra El Príncipe. Todas estas son obras que se han preguntado en el examen y hay que tomarlas en cuenta. Autores, sobre todo para historia se toman autores principalmente. En el caso del Renacimiento, mire, ahí está el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, el 400, por ejemplo, aquí la Catedral de Florencia, vemos a Giotto. El 400 es los años de 1400. Aquí vemos todavía los primeros autores del Renacimiento, Giotto, Fra Angelico, Donatello, Verrocchio, pero es en el Quinquecento, donde el Renacimiento llega a su gran apogeo, siglo XVI. Y esto viene de la mano de personajes como Leonardo da Vinci, ¿ya? Este cuadro es importantísimo, mira, este cuadro se llama El Bautismo, ¿ya? Y en el bautismo, ¿qué observamos, profe? En el bautismo observamos, aquí ves el bautizo de Cristo, puedes ver ahí los cabellos de Jesús y de Juan, ¿no? ¿Se observa? ¿Se observa? Chicos, ya. Pero fíjate acá abajo en estos dos ángeles pequeños, ya, si lo ampliamos, fíjate este cabello bastante hermoso, ¿no? Esta es una técnica que Leonardo aplicó muchas veces, por eso es que se piensa, el cuadro está firmado por otra persona, pero se piensa que esta es la primera aparición de Leonardo. Es un cabello bien hermoso, ¿no? Yo tenía antes así, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, bueno, algunas otras obras tenemos ahí, por ejemplo, los estudios de Leonardo, mire, el estudio matemático de los rostros, que esto se expresa en el llamado cuadro del corazón de Jesús. Vemos acá la perspectiva, el estudio de las sombras, entre otros. A las grandes obras de Leonardo como la Mona Lisa, la Cena, sus calcos. Mira, aquí ves algo curioso, una vagina y un feto. Algunos piensan que Leonardo también estudió los partos. Eh, Miguel Ángel, los frescos de la Capilla Sixtina, la, el Moisés, la Piedad y el costado, las esculturas en la tumba de Lorenzo el Magnífico. Y acá, por ejemplo, su gran obra, el David. ¿Te das cuenta el tamaño que tiene esta escultura? ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Con esta persona que lo está limpiando te das cuenta del tamaño que debe tener, ¿no? Otro es Rafael Sanzio,
ya con su gran obra La Escuela de Atenas. En ese sentido, entonces podemos ver a estos personajes. A ver, volviendo a nuestra diapositiva, ¿qué observamos acá? El siguiente tema es la llamada expansión europea. ¿Qué es la expansión europea, profe? No es otra cosa que una expansión impulsada por la burguesía, pero que básicamente permitió, ¿qué cosa? La expansión del capitalismo mercantil a diversas partes, especialmente a América. Eh, Jóvenes, ¿por qué se da esto? Por un factor. Acuérdense que Europa, después de las cruzadas, Europa reactivó el comercio internacional, especialmente el comercio con Oriente. Profe, ¿y por qué? Ah, mira, por un detalle. Por ejemplo, un producto, la canela. La canela era un producto sumamente importante y vital para los europeos. Por ejemplo, mira, imagínate que en Perú el kilo de canela está 20 soles. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Pero hay un caso. Una consulta. Los cerros de Lima, ¿de qué color son? Marrones. ¿Marrones son? ¿Los qué dijo? Los cerros de Lima. Sí, supongo, grises. Ya, yo creo que más son plomos, grises, ¿no? Ya, yo creo, ya. Aunque varían, ¿no? Porque en invierno a veces se ponen verdes, ¿no? Pero ya, vamos a ver que los cerros son plomos. Ya, imagínate que tú te vas a la India y en otoño ves todos los cerros de color crema, ¿ya? ¿Y eso por qué, profe? Por un producto que crece naturalmente llamado la canela. O sea, en la India tú no tienes que sembrar canela, la canela crece sola. Y eso hace de que en la India el kilo de canela cueste 50 céntimos, ¿ya? Ahora imagínate, traer canela de la India que te cuesta 50 céntimos y venderlo a 20 soles en Europa es un negociazo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Por eso es que los europeos tenían tanto interés en estos productos. Canela, por el profe, ¿por qué la canela? Primero por el sabor, pero acuérdate que la canela también se utilizaba en algo. La carne, como en ese tiempo no había refri, a la carne le echabas bastante canela y evitabas que la canela se apeste tan rápido, que la carne apeste tan rápido, ¿ya? Por eso es que era tan usada, pues. Y lo curioso de esto, profe, es que cuando se produjo, veamos acá, cuando se produjo la famosa toma de Constantinopla, muchas de estas rutas comerciales empezaron a tener limitaciones, se cobraban más altos impuestos y eso obligó a que justamente algún grupo de personas intentaran buscar nuevas rutas, ¿ya? Por eso es que aquí hay dos factores fundamentales. La caída de Constantinopla en manos de los turcos nunca, ojo, los turcos nunca cortaron la ruta. Lo que hicieron fue elevar los peajes, o sea, los impuestos. Lo otro es la búsqueda de nuevas rutas comerciales, ¿ya? Esto es fundamental, porque los europeos estaban como locos por estos productos que les daban altas ganancias. Eh, bueno, después de una serie de procesos importantes, por ejemplo, el hombre de esta época tuvo que superar viejos mitos y viejas ideas para poder realizar estos viajes. Así es como destacan dos personas, dos proyectos. El proyecto español, dirigido por Cristóbal Colón, quien llega propiamente a la zona de América, y el proyecto de Portugal, en el cual participaron Bartolomé Díaz y sobre todo Vasco da Gama, que es quien llega por primera vez a la India. Profe, pregunta, ¿qué factores permitieron esta expansión europea? Fueron varios, entre ellos los avances tecnológicos. Las tecnologías fueron fundamentales, jóvenes, entre ellos la brújula, pues. La brújula es importante para la orientación. Otro elemento importante es el astrolabio. Profe, ¿para qué sirve el astrolabio? Para hacer un cálculo aproximado de la distancia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí,
¿ya? A través del astrolabio tú podías, a través de los ángulos con las estrellas, tú podías determinar más o menos cuánto habías avanzado hoy día y cuánto te faltaba para tu viaje. Bueno, aquí se suman otros detalles, ¿no? Por ejemplo, las armas de fuego, los mapas, la imprenta, entre otros. A eso se suma el respaldo de las monarquías europeas a los viajes de exploración, ¿ya? El respaldo de diversos reyes, y esto era fundamental, muchachos, ¿ah? Profe, ¿y para qué necesito al rey si yo puedo viajar solo? Ah, bien, es que ahí viene un detallito, pues. ¿Qué tal si tú llegas a América y luego viene el rey con su ejército y te mata? ¿Se entiende? ¿Se comprende, chicos? Sí, Sí, profe. Ya, por eso es que necesitabas hacer un acuerdo con el rey y un acuerdo que muchas veces era injusto, ¿ah? Pero que a la larga le terminaba le convenía a muchos de estos llamados, estas personas que se les dio el nombre de conquistadores, ¿no? El respaldo político de las monarquías europeas entonces en estos viajes de exploración. Consecuencias. Como consecuencias tenemos primero los llamados imperios coloniales ultramarinos. Estos imperios coloniales van a ser fundamentales, ¿no? ¿Ya? Profe, ¿qué significa ultramarino? Significa más allá de los océanos, ¿ya? Acuérdate que acá tenemos España, pero su imperio estaba en América, más allá del océano. Igualmente, en el caso de Portugal, su imperio básicamente estaba en la zona de la India, en este sentido. La siguiente consecuencia fundamental va a ser la disminución de la población nativa, ¿ya? Mucha de esta población nativa, jóvenes, va a disminuirse por dos factores fundamentales. Primero, las acciones violentas de los procesos de dominación. Y segundo, otro factor importante va a ser las enfermedades en ese sentido. Uy, disculpen, acá tenía un error acá. A ver, ¿estamos grabando? Sí, ¿no? Ya. Entonces tenemos acá, a ver, disculpe, vamos a compartir de nuevo. Ya está. Ya. Entonces, estos factores, ¿no? A ver, ¿qué consecuencias y qué consecuencias generó esta expansión europea? Entonces ya tenemos los primeros imperios coloniales ultramarinos. ¿Cuáles fueron esos imperios jóvenes? Chicos, esta es pregunta, ¿ah? Siglo XVI. ¿Cuáles fueron esos primeros imperios ultramarinos? Chicos, ¿qué pasó? Lo acabamos de decir. ¿Cuáles son esos imperios? ¿Se me escucha? Jóvenes, ¿se me escucha? Sí, profesor. Ya. Al toque, ¿cuáles fueron esos imperios ultramarinos? Ya, chicos, por favor, tengan cuidado. España y Portugal. España y Portugal fueron esos imperios que tenían sus colonias más allá de los mares, de los océanos. Cuidado, ¿ah? Y otro detalle fue la esclavitud, ¿ya? Para poder trabajar estos lugares se trajeron grandes cantidades de esclavos, especialmente de los sectores de África. A eso se suma también, profe, ¿y por qué de África? Bueno, porque principalmente es ahí donde muchos musulmanes comerciaban con esclavos. O sea, esta idea de la esclavitud no la inventaron los españoles, ya los musulmanes lo habían practicado de mucho tiempo atrás. Eh, y otro es el mestizaje. Ya desde el primer momento las autoridades quisieron evitar que las personas se crucen entre ellas biológicamente, pero no se pudo detener. En el antiguo régimen, ya, antiguo régimen es como se le llama al antiguo sistema. Dijimos que este sistema estaba basada en la equidad o en el autoritarismo. Chicos, ¿equidad o autoritarismo? Autoritarismo. Excelente, ya buena. Este es tu ciclo, campeón, ¿eh? Este ciclo lo hacemos, así que vayan preparándose para el ingreso futuro ingeniero de la UNIA. Ya, a ver, el autoritarismo, excelente. El antiguo régimen tiene que ver con esto. Entendamos que
la palabra régimen significa sistema. Entonces, si el autoritarismo el sistema es autoritario, entonces todos los elementos del sistema van a ser autoritarios. La política, la economía, la educación, las ideas, la cultura, todo va a tener que ver con esto. A ver, en la parte política observamos al absolutismo. El absolutismo no es otra cosa que la concentración de poder. Básicamente, todos los poderes estaban concentrados en la figura de una persona. ¿Quién era esa persona? Él. Rey. Muy bien. Un ejemplo de ellos es este señor llamado Luis XIV, que tenía una frase famosa, ¿no? El Estado soy yo. ¿Qué significa el Estado, muchachos? Estado es el sistema de poder. Por ejemplo, al decir el Estado soy yo, significa que el poder soy yo. ¿Se comprende? Sí. Ya, imagínate que hoy día alguien diga esa frase, ya es peculiar, ¿no? Otro detalle era la sociedad estamental. La parte social se dividía en estamentos. ¿Qué significa? Que había un grupo de personas con privilegios y había un grupo de personas que básicamente mantenían al sistema, ¿ya? La sociedad estamental. Grupos con privilegios, grupos sin privilegios. El otro detalle es la economía preindustrial. ¿Esto qué significa? Era una mezcla de capitalismo con algunas prácticas feudales. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, por un lado había comerciantes capitalistas que ya trataban de desarrollar el mercado, pero por otro lado habían tradiciones feudales y un detalle, en el campo prácticamente todavía existía la servidumbre. Por eso es que el capitalismo no podía avanzar de modo rápido, porque estaba limitado por estas prácticas. A ver, aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Vemos el sistema de economía estamental, de sociedad estamental, ¿no? La élite con privilegios y debajo la plebe. Los principios eran el regalismo viene de rey. ¿Esto qué significa? Que el rey estaba por encima de todo el poder. No había quien detenga su poder. El providencialismo y el centralismo, ¿no? A ver, entre las principales monarquías, aquí podemos destacar a dos principalmente. La monarquía francesa, que llevó al apogeo del absolutismo. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Con los franceses de la dinastía Borbón, el absolutismo llegó a su mayor nivel de poder. Y aquí tenemos dos casos, los más importantes, Luis XIII y Luis XIV. Acuérdate que existió hasta Luis XVIII. Y después de Luis XVIII hubo dos reyes, uno, dos, hubo hasta tres reyes más todavía. Perdón, cuatro. Sí. Pero no fueron tan trascendentes. Ya los más importantes fue Luis XIII y Luis XIV. En ese sentido, Luis XIII es fundamental porque él instaura las bases de lo que va a ser el sistema absolutista. Y con Luis XIV se da el apogeo ya de este sistema. Especialmente un detalle fundamental fue el llamado proteccionismo económico. Chicos, proteccionismo económico implica abrir o cerrar las fronteras comerciales. ¿Abrir o cerrarlas? ¿Cerrar? Muy bien. El proteccionismo tiene que ver con eso, para generar un mercado interno nada más, evitar el contrabando. Profe, hay una gran diferencia entre la monarquía francesa e inglesa. ¿Cuál es? Que mientras acá el absolutismo llegó al poder, acá se da la caída del absolutismo. Por eso es que hay dos casos acá, la caída del absolutismo. Especialmente esto se da durante un capítulo llamado la Revolución Gloriosa de 1688. Esta Revolución Gloriosa es importante y fundamental, puesto que dice acá, el Parlamento derrota a la monarquía y se establece la primera monarquía constitucional del mundo. ¿Se entiende esto, no? Una monarquía pero controlada por una constitución. Y con eso el primer Estado liberal. Veamos. Ahora, el siguiente movimiento, ya muy fundamental para entender la clase de hoy, es el movimiento de la Ilustración, ¿ya? Esto es fundamental, jóvenes, ¿por qué? Porque podemos entender, la palabra ilustración viene de la palabra luz. De ahí es que este siglo, el llamado siglo XVIII,
también es conocido como el famoso siglo de ¿qué, jóvenes? ¿Se acuerdan? Siglo de las luces. ¿Qué proponía este siglo de las luces? Proponía de que, a ver, luz le llamaban no la luz física que estudiamos, sino luz le llamaban propiamente a la razón. Y lo que proponían es que la razón debía imponerse en todos los elementos de nuestra vida. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Y esto qué implica? Implicaba, por ejemplo, me imagino que cuando tú te vas a bañar, me imagino que primero empiezas por la cabeza y al final por los pies, no empiezas por los pies, ¿no? ¿Por qué, profe? Por una acción lógica, la gravedad. ¿Se entiende? Sí. Ya. Por eso es que lo que decían ellos es que la razón debía imponerse en todos los aspectos de nuestra vida y aquello que esté en contra de la razón debía ser desechado. Por ejemplo, ¿qué cosa? La tortura. A las personas no debía torturárseles, porque si se les torturaba, propiamente íbamos en contra de la naturaleza humana. Como te das cuenta, la ilustración, ¿qué es lo que hizo? La ilustración cuestionaba al antiguo régimen, lo criticaba y proponía que debía desaparecer. Esta ilustración sustentaba sus ideas en la igualdad jurídica, lo cual generaba un cambio social, la libertad individual que generaba un cambio político y la propiedad privada que generaba un cambio propiamente económico. Dice, planteamientos. Criticó el absolutismo, decía que el poder debía desconcentrarse y esto es quien defendió principalmente esto fue Montesquieu, cuando propone la división de poderes, esto sustentado en su famosa obra El espíritu de las leyes, ¿ya? La gran y famosa monografía de Montesquieu, ¿no? Que hasta ahora es un clásico de las posturas democráticas. Luego, el cuestionamiento estamental. Señalaban que no debía haber una sociedad con privilegios, sino que por el contrario, debía haber una igualdad. Por más que alguien sea noble o plebeyo, porque esa diferencia puede haber, a la ley debía afectarles a todos por igual. Y algo que también proponían era una secularización del Estado y de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Que básicamente, una consulta, jóvenes, hoy en día, ¿un cura puede enviarte a la cárcel? No. No, pues. Los curas, ya, son personas respetadas, pero son ciudadanos como cualquiera. El detalle es que lo que proponían acá, perdón, en la edad moderna, un cura sí te podía enviar a la cárcel. Por eso es que eso es lo que hacía la Inquisición, pues. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía poder. Lo que proponían es que esta secularización, ¿qué significa? Que básicamente iglesia y Estado debían separarse y la iglesia tenía que perder todo tipo de poder político que tuviera dentro del Estado. ¿Se comprende? Sí, profe. Ya. Aquí algunos personajes bastante. Ay, disculpen acá que se han confundido, está mal el PPT. Este es Voltaire y este es Montesquieu, ¿ya? Disculpe, esto lo elaboro, no lo he elaborado yo propiamente, ¿ya? A ver, en ese sentido, aquí observamos algunos aspectos. Por ejemplo, representantes, Voltaire, quien criticaba al absolutismo, uno de sus más grandes críticos, y también a la iglesia. Montesquieu, que planteó la división de poderes. Rousseau, que sustentaba la idea de soberanía popular, o sea, la idea de que el poder provenía propiamente de la población y no de Dios propiamente. Ahora, profe, ¿y cómo es que la gente llegó a conocer esto? Ya, básicamente, esto se expandió por diversas partes de Europa a través de la obra de este señor que vemos acá, llamado Diderot. Mira, por ejemplo, un caso. Si tú hoy día le mandas un correo electrónico a Mario Vargas Llosa, ¿él te contestará? No. Lo más probable, muy bien, lo más probable es que no, ¿no? Lo más probable, ¿ya? Pero hay un detalle, pues, Diderot y su amigo llamado D'Alembert, estos señores le mandaron cartas a los principales intelectuales y académicos de su época. Y enviaron cartas a Inglaterra, a Escocia, a Alemania, a Italia.
a Dinamarca, y lo curioso es que les respondieron. Estos señores les pidieron un resumen, un breve resumen de sus principales obras. Y gracias a eso se pudo hacer esta importante obra llamada la enciclopedia. Muy fundamental para entender. La Ilustración, jóvenes, fue, dice acá, el movimiento ideológico que lideró las llamadas revoluciones burguesas. Revoluciones burguesas. ¿Se entiende? Sí. Ya. Justamente los grandes cambios que la burguesía va a liderar a fines de este siglo y en el siglo siguiente fueron influenciados por el movimiento de la Ilustración. Ahora, ya para acabar, tenemos el despotismo ilustrado. Jóvenes, la palabra déspota significa rey, ya, soberano, gobernante. Básicamente, ¿qué es el? Imagínate tú, ¿no? Antes, ¿qué se hacía? Para decir que una persona tenía que liberarse de su pecado, ¿qué hacían? Lo quemaban. Y ese era un absurdo, porque más lo que hacían, buscaban era generar miedo en la población. ¿Se entiende? Sí. Ya. Por eso es que los reyes se dieron cuenta que muchas de sus medidas no servían, no tenían un verdadero efecto. Y lo que hicieron fue reformarlas. Por eso es que es famoso Federico II de Prusia cuando viaja a Francia a entrevistarse con Voltaire. O, por ejemplo, cuando Catalina la Grande de Rusia invita a Voltaire a ir a la corte rusa, al palacio de Rusia. Son, dice, monarcas absolutistas que aplicaron un gobierno con modificaciones o reformas basadas en las ideas de la Ilustración. ¿Para qué hicieron esto? Para evitar el estallido de las revoluciones. O sea, que estas reformas fueron totales o parciales. Chicos, reformas, ¿totales o parciales? Parciales. Parciales. Lo único que buscaban era cambiar algunas cosas, pero no cambiar el propio sistema. Por eso aquí se hace famosa la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, todo para el pueblo significa que ya, yo acepto que el poder proviene del pueblo, pero sin el pueblo, ¿qué significa? Que no voy a compartir el poder contigo. ¿Ya? En este sentido. A ver, chicos, vamos antes de ya culminar y pasarnos la hora, porque me imagino que ya estará llegando tu profesor. Vamos a pasar al desarrollo de las preguntas. ¿Ya? A ver, vamos acá, por acá está. Acá está. Preguntas de la semana número 9. ¿Se observa? Sí. Ya, a ver, chicos, listos, por favor, apuntamos las claves que nos quedan apenas un par de minutitos. ¿Ya? Veamos aquí. La número 1 tiene que ver con el humanismo y la ciudad de Florencia, que fue muy importante para esto. 1, barco. 2, ya, movimiento cultural se difundió el resto de Europa. Ah, ya, pero que tiene que ver con las artes. Este es el Renacimiento, Florencia y la Antigüedad. 2, barco. 3, causas para la temprana exploración portuguesa, ¿no? Aquí sería 3, enano. La navegación, las finanzas y la posición estratégica. 3, enano. 4, avión. 5, casa. 6, casa. 7, dedo. 8, barco. 9, enano. Y 10, barco. Y con esta imagen de la toma de la Bastilla es que nos despedimos, jóvenes, y vamos a finalizar la grabación de la clase. Para ya poder despedirnos.